lleno a lo que es la geometría analítica. La geometría analítica principalmente se encarga de estudiar la geometría que aparece cuando yo analizo la posición espacial, o sea, yo relaciono, por ejemplo, puntos, rectas en el espacio. Entonces, lo primero que uno podría pensar es cómo yo identifico la distancia entre dos puntos en el plano. Para entender eso, previo hay que entender lo que nos enseñó Pitágoras. Es muy probable que hayas escuchado alguna vez al famoso teorema de Pitágoras. Tal vez no recuerdas qué era, pero alguna vez lo has escuchado. Este nos plantea que en un triángulo que es rectángulo, más adelante vamos a ver qué es esto, pero esto solamente a modo de contextualizar, la suma de los catetos al cuadrado es equivalente a la hipotenusa al cuadrado. Aquí tengo un triángulo que es rectángulo. ¿Por qué decimos que es un triángulo que es rectángulo? Porque uno de sus ángulos es recto. Entonces tenemos que este es un ángulo que no es recto, este no es recto, y uno que sí. Entonces, los lados que tocan a este ángulo recto se llaman catetos. Entonces, este y este van a ser catetos. Mientras que el lado que no es un cateto se va a llamar hipotenusa. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Nos dice que uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado necesariamente es igual a la hipotenusa al cuadrado. O sea, esta fórmula que está aquí abajito que voy a encerrar, esto es el teorema de Pitágoras súper conocido y que viene de esta relación y la vamos a demostrar cuando veamos la materia del teorema de Pitágoras más adelante en el área de triángulos. Entonces este sería el teorema de Pitágoras. Es súper válido que ustedes se pregunten ahora cuando estén viendo este video, ok, ¿por qué vimos el teorema de Pitágoras si es que vamos a hablar de la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano? Bueno, tiene que ver con que nos sirve para poder determinar esa distancia. Un cálculo muy, pero muy clásico en geometría analítica es el de la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano, y dos puntos obviamente que no sean el mismo para que tenga sentido esto. La medida del segmento entre dos puntos arbitrarios, por ejemplo, dos puntos, uno que sería A, determinado por x1, y1, y otro punto B, que sería x2, y2, les ponemos estos dos nombres porque son genéricos, ¿no? Entonces, por ejemplo, A podría ser 2,3 y B 5,-1, y da lo mismo. Acá estamos diciendo que x1 y x2 pertenecen al eje horizontal y son dos números reales, y en el caso para y1 y y2 vamos a decir que también son números reales dentro del eje vertical. ¿Cómo entonces yo calculo la distancia entre este punto y este punto? Bueno, la expresión analítica está dada por esta ecuación que está aquí. Esta ecuación nos dice que la distancia entre A y B, por eso es DA y B, escrito aquí abajo, es equivalente a la raíz cuadrada que envuelve todo este término que está dentro, que corresponde a y2 menos y1 al cuadrado, más x2 menos x1 al cuadrado. Yo la primera vez que vi esto dije, ya, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? Explícame cómo. Bueno, tiene que ver simplemente con el teorema de Pitágoras. Digamos que yo tengo aquí los puntos A y B graficados. Aquí tengo el punto A, aquí tengo el punto B, y yo quiero saber cuánto es esta distancia y la voy a llamar la distancia AB. Bueno, lo que yo sé que ustedes probablemente ya notaron es que aquí hay un triángulo. Hay un triángulo que va en esta línea horizontal y que luego se une con esta línea vertical, y que entre ellos se forma un ángulo recto. Esto corresponde a un triángulo rectángulo, significa que se cumple Pitágoras. ¿Qué pasa si se cumple Pitágoras? Bueno, podemos evaluarlo y ver qué relación obtenemos con la hipotenusa, que en este caso sería la distancia entre el punto A y B. Si yo tengo un triángulo de lados A, B y C, donde A y B son los catetos, va entonces a suceder que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Entonces, en este caso, yo veo el triángulo e identifico cuáles son A, B y C. ¿Cuánto vale el cateto de acá abajo? Vale la diferencia entre los puntos en el eje horizontal. X2 vale toda esta distancia que estoy dibujando aquí. Esto es X2. Y X1 solo vale esta pequeña distancia que está acá. Entonces, ¿cómo yo obtengo la distancia que está acá entre medio? Que le voy a poner la palabra Z, letra Z. Bueno, eso se calcula considerando que de alguna forma x1 más z va a ser igual a x2. Por ende, z va a ser igual a x2 menos x1. Lo que implica entonces que el valor del cateto horizontal va a corresponder a x2 menos x1 como está aquí. Y si hacen el mismo razonamiento para el eje vertical, se van a dar cuenta que el otro cateto es y2 menos y1. O sea, eso implica
que el primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado necesariamente es igual a la hipotenusa al cuadrado, que va a ser la distancia entre A y B al cuadrado. Y si yo aplico la raíz cuadrada a toda esta expresión, voy a obtener que la distancia entre el punto A y B es la raíz de todo lo que estaba aquí. Y si escribo, recuerden que eso está sumando, así que puedo intercambiar el orden de los factores y voy a tener que esto es y2 menos y1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado. O sea, demostramos exactamente la fórmula que hay aquí arriba. Y eso me deja súper tranquila. Así que efectivamente ustedes siempre pueden ocupar esta fórmula. Si yo les doy cualquier punto, ustedes pueden demostrar la distancia.